La noche del 8 de diciembre de 1980, el mundo perdió a una de sus voces más influyentes. John Lennon, ex integrante de The Beatles, había pasado el día con su esposa Yoko Ono trabajando en el estudio y disfrutando de una jornada tranquila en Nueva York. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que su voz y su espíritu se escucharían con vida. Esa noche, frente al edificio Dakota, donde vivía junto a Yoko, se escribió una de las tragedias más recordadas de la historia de la música. Lennon atravesaba un momento de plenitud. Había regresado al mundo musical después de un retiro de 5 años dedicado a su hijo Sean, y acababa de lanzar el álbum Double Fantasy, que simbolizaba su renacer artístico y personal. Por fin disfrutaba de un equilibrio entre la fama, la creatividad y la vida familiar. Pero al mismo tiempo, sin saberlo, se había convertido en el blanco de una obsesión que crecía en silencio. Mark David Chapman, un joven de 25 años proveniente de Hawái, había desarrollado una fascinación enfermiza con Lennon. Lo admiraba profundamente, pero con el tiempo esa admiración se transformó en resentimiento. En su mente distorsionada comenzó a convencerse de que Lennon era un hipócrita. Lo había escuchado cantar Imagine No Possessions, mientras sabía que el músico vivía en un lujoso apartamento y poseía una fortuna. Chapman se identificaba con el protagonista del libro The Catcher in the Rye, una novela que describía a un joven que despreciaba la falsedad del mundo. En su delirio, Chapman comenzó a creer que su destino era eliminar lo que consideraba la hipocresía de Lennon. Esa mañana del 8 de diciembre, Chapman viajó al edificio Dakota con un ejemplar del disco Double Fantasy bajo el brazo. Esperó durante horas. Cuando Lennon y Yoko salieron rumbo al estudio, Chapman se acercó y le pidió un autógrafo. John, amable como siempre, se lo firmó, sin sospechar que aquel joven, de rostro tranquilo y mirada vacía, sería su asesino horas más tarde. Un fotógrafo capturó ese momento, Lennon extendiendo la mano, Chapman observando fijamente, una imagen que con el tiempo se volvería escalofriante. Esa noche, alrededor de las 10:30, John y Yoko regresaron al Dakota después de grabar. El automóvil se detuvo frente al edificio y la pareja descendió caminando hacia la entrada. Entre las sombras, Chapman esperaba. Cuando Lennon pasó junto a él, el asesino pronunció su nombre con calma y sacó un revólver calibre .38. Disparó 5 veces. 4 de las balas impactaron al músico. Una perforó el pulmón, otra alcanzó la arteria principal del corazón. Lennon, herido de muerte, logró avanzar unos pasos hacia el vestíbulo y gritó con desesperación: «¡Me dispararon!». Luego se desplomó. Los guardias del edificio corrieron a auxiliarlo. Llamaron emergencias, pero la sangre brotaba a un ritmo imposible de detener. Los oficiales de policía llegaron antes que la ambulancia y lo trasladaron en su patrulla al hospital. Mientras tanto, Chapman no intentó escapar. Se quedó de pie con el libro The Catcher in the Rye abierto entre las manos. Cuando los agentes lo detuvieron, confesó con frialdad: «Sí, acabo de disparar a John Lennon». No puso resistencia. En el hospital los médicos lucharon por su vida, pero las heridas eran devastadoras. La pérdida de sangre era masiva y los órganos vitales habían sido destruidos. A las 11:15 de la noche, John Lennon fue declarado muerto. Tenía 40 años. Yoko Ono, en shock, pidió que no se realizara un funeral, sino que su esposo fuera cremado y sus cenizas esparcieras en Central Park, cerca de su hogar. La noticia se propagó en cuestión de minutos. En todo el mundo las emisoras de radio interrumpieron su programación. Las calles de Nueva York se llenaron de fanáticos llorando. Muchos se reunieron frente al Dakota, encendiendo velas, cantando Imagine, rezando en silencio. Algunos no podían aceptar la realidad. El hombre que había predicado la paz había sido asesinado a balazos frente a su casa. Chapman fue arrestado y trasladado a prisión. Durante su juicio se declaró culpable sin intentar alegar locura. Dijo que escuchaba voces, que sentía que un poder superior se lo había ordenado. Pero también admitió que lo hizo para ser alguien, para obtener notoriedad. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años. Hasta hoy continúa preso y cada vez que solicita libertad, su petición es rechazada. La muerte de Lennon marcó un fin de época. Fue más que la pérdida de un músico. Fue el fin de una voz que simbolizaba los ideales de amor, arte y cambio social de toda una generación. John Lennon había pasado de ser un joven rebelde de Liverpool a convertirse en un icono mundial de la paz y la creatividad. Su ausencia dejó un hueco imposible de llenar, pero su mensaje no murió con él. El álbum Double Fantasy se convirtió en un éxito póstumo. La canción Just Like Starting Over resonaba como una ironía del destino, un renacer que se truncó antes de comenzar. Yoko Ono, devastada, dedicó su vida a mantener viva su memoria.
En 1985 se inauguró en Central Park el Strawberry Fields Memorial, un jardín en su honor donde miles de personas aún hoy dejan flores, dibujos y mensajes de paz. El asesinato de John Lennon no solo mostró la fragilidad de la fama, sino también los peligros de la obsesión humana. Fue una tragedia que expuso cómo la devoción se puede transformar en odio, cómo la admiración puede torcerse hasta volverse destructiva. Y sin embargo, a pesar de la violencia con la que partió, Lennon sigue recordándose no por su muerte, sino por su mensaje: el amor y la paz como las únicas respuestas verdaderas al caos del mundo. Esa noche fría de diciembre en Nueva York no solo terminó una vida, sino una era. Pero su voz sigue viva, repitiendo en los corazones de millones las mismas palabras que alguna vez soñó cantar. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.